prometida dijo que necesitaba un viaje en solitario para reconectarse consigo misma. En cambio, fue a buscar a su ex a Francia. Cerré nuestra cuenta, vendí el anillo y la dejé sola, buscando cómo volver. Tengo 30 años y trabajo en ingeniería de sistemas. Básicamente paso la mayor parte del día frente a una pantalla asegurándome de que todo funcione correctamente, hasta que algo falla, y claro, me echan la culpa. Mi vida, dentro de todo, ha sido bastante tranquila. No soy millonario, pero tengo estabilidad. Vivo en un buen apartamento, en una zona tranquila, con mis rutinas bien definidas. Hasta hace poco, estaba comprometido con alguien a quien, sinceramente, pensé que sería mi esposa. Se llama Daniela, tiene 29 años y trabajaba en marketing, al menos hasta que la despidieron a comienzos de este año. Ese golpe le afectó bastante. Lo entendí. Ella amaba ese trabajo y no se lo esperaba para nada. En ese momento hice lo que uno hace cuando quiere a alguien, me hice cargo. Empecé a cubrir una mayor parte del alquiler. Le di espacio para que pudiera reorganizarse y hasta la agregué a una de mis tarjetas de crédito por si surgía alguna urgencia. Le dejé bien claro que era solo para emergencias. Llevábamos 5 años juntos, y 6 meses comprometidos. Le propuse matrimonio en su cumpleaños, con un anillo por el que estuve ahorrando durante 8 meses. No era extravagante, pero sí de buena calidad. Ella lloró cuando dijo que sí. Me dijo que yo era su lugar seguro. Y yo le creí cada palabra. Todo empezó a cambiar hace 2 meses. Me dijo que quería hacer un viaje sola. Algo corto. Aseguró que desde que había perdido su empleo, se sentía atrapada y que necesitaba despejarse. No discutí, incluso me pareció una buena idea. Últimamente andaba apagada, pasaba mucho tiempo en el sofá, con ropa cómoda y viendo reality shows antiguos. Pensé que ese descanso le haría bien. Le pregunté a dónde pensaba ir, pero no fue muy clara. Dijo algo vago, que quería un lugar cálido, cerca del mar. Me ofrecí a ayudarle a planearlo, pero me respondió que quería hacerlo sola, que formaba parte de su proceso de reconexión personal. No insistí, y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue mi error, dejar pasar cosas para no parecer controlador. Se fue un jueves por la mañana. Me dio un abrazo en la puerta y me prometió que me escribiría cuando aterrizara. Le deseé que se cuidara y que disfrutara. Ella sonrió y me dijo que sí. Unas 12 horas después, estaba jugando en línea con mi primo cuando recibí una notificación del banco. Era una alerta de esas que dicen, se ha realizado un gasto grande con su tarjeta. Revisé y vi una transacción de $4,500 con la tarjeta que le había dado. Mi primer impulso fue pensar que nos habían hackeado. Bloqueé la tarjeta de inmediato y llamé al número de fraudes. Pero al mirar más detenidamente, noté que el cargo era de una agencia de viajes. No era una estafa aleatoria. Me quedé inmóvil en el sofá, mirando la pantalla. No podía creerlo. Pensé, no es posible que haya gastado tanto sin decirme nada. Tiene que ser un error. La llamé. Atendió sonando como si estuviera en una cafetería, ruido de fondo, música, platos. ¿Estaba tranquila? Oye, le pregunté, ¿acabas de gastar más de $4,000? Ah, sí, me dijo con total naturalidad. Olvidé mencionarlo. El resort que reservé casi no tenía habitaciones disponibles, y no quise quedarme sin lugar. Era un poco más caro de lo que pensé, pero imaginé que después lo hablaríamos. Así, como si hablara de haber comprado zapatos. Me quedé sin palabras. Solo dije algo como, bueno, hablamos cuando regreses. Colgué y me quedé mirando la pared. No pude dormir esa noche. Daba vueltas haciendo cuentas mentalmente. $4,500 es mucho dinero. Nosotros no teníamos un plan de ahorro intenso para comprar una casa ni nada por el estilo, pero habíamos empezado a armar un fondo común para la boda, emergencias, quizás un anticipo dentro de unos años. Esa tarjeta formaba parte de nuestra red de seguridad. Aún así, intenté justificarlo. Quizás simplemente colapsó por el estrés. Tal vez de verdad necesitaba este descanso. Decidí no hacer suposiciones apresuradas. A la mañana siguiente, estaba desayunando cereal, y mientras pasaba por Instagram, vi su nueva publicación. Una selfie junto a la piscina, con gafas de sol y una bebida en la mano. El pie de foto era una frase genérica sobre dejar ir para encontrarse a uno mismo. Se la veía muy relajada, demasiado. Pero lo que me llamó la atención fue el reflejo en sus gafas. Se veían las piernas de un hombre sentado junto a ella. Amplió la imagen varias veces. No se distinguía el rostro, pero sí se notaban claramente sus piernas, unas sandalias y otra bebida en la mesa. El corazón me dio un vuelco. Empecé a buscar justificaciones en mi cabeza. Tal vez conoció a alguien en el hotel, pero en el fondo, ya lo sabía. Esa foto no decía hice un amigo en la piscina, decía estoy acompañada. Y ahí fue cuando algo se activó en mí. No soy detective, pero me dedico a la ingeniería de sistemas. Sé cómo buscar, cruzar datos, encontrar rastros digitales. Me lancé de lleno. Primero revisé el correo compartido que abrimos hace años para cosas aburridas de adultos, alquileres, eventos, recibos. Seguramente se le olvidó que yo aún tenía acceso. Ingresé la contraseña y busqué confirmación de vuelo. Ahí estaba, pasajes de ida y vuelta a Niza, Francia,
comprados 3 semanas antes. Salía el jueves y regresaba el martes siguiente. No era un viaje espontáneo por salud mental. Era algo planificado, organizado y pagado con cuidado. Justo debajo estaba el correo de confirmación del resort Azures Shores. Me quedé mirando la pantalla. Ya no sentía sorpresa, pero sí un asombro silencioso por su descuido. Había reservado todo usando el mismo correo al que yo aún podía acceder. Ni siquiera intentó cubrir sus huellas. Eso fue lo que más me dolió. No el viaje, no el otro tipo, sino la negligencia. Sabía cómo soy. Siempre me decía en broma que era el señor actualizaciones del sistema. Y aún así pensó que podía engañarme. Entonces hice una búsqueda inversa con su foto de Instagram. No me dio resultados nuevos, pero sí me arrojó el lugar exacto donde fue tomada. Un resort de lujo frente a la playa en Niza, con piscina infinita y todo. Había dejado la geolocalización activada. Estaba molesto, pero era ese enojo callado que se queda pegado en el pecho. Entonces recordé a alguien, su ex de la universidad, Iván. Alto, artístico, hablaba 3 idiomas. Durante años seguía comentándole en las fotos con frases coquetas del estilo, sigues igual de increíble, hasta que ella me aseguró que había cortado eso. En ese momento no le di mayor importancia. Pensé que era parte del pasado y nada más. Pero por una mezcla de corazonada e impulso, escribí el nombre de Iván en Instagram y empecé a revisar su perfil. La mayoría estaba en privado, pero había algunas publicaciones visibles. Y ahí estaba, una foto del atardecer en Niza, publicada el mismo día en que Daniela había subido la suya. Distinto ángulo, sí, pero las mismas nubes, el mismo mar, el mismo horizonte. Abrí ambas imágenes una al lado de la otra y comparé las formas de las nubes. Era inconfundible. En el pie de foto de él se leía, nuevos recuerdos en lugares viejos. Lugares viejos como la universidad. Como ella. En ese instante, solo tenía la mano apoyada sobre el mouse. Me quedé inmóvil. Todo se detuvo. No lloré, no sentí tristeza. Solo entendí que había llegado al final. Fueron 5 años juntos. 5 años siendo su apoyo, su refugio, su lugar seguro. Yo cocinaba, limpiaba, cubría el alquiler cuando perdió su empleo. Le ofrecí mi tarjeta de crédito sin pensarlo, solo para que tuviera un respaldo en caso de emergencia. ¿Y qué hizo con todo eso? Lo trituró junto con su ex y se fue a Francia a reconectar consigo misma. Perfecto. Ese mismo día me senté a planificar. No venganza, solo orden. Quería dejar todo limpio, sin cabos sueltos. Empecé por lo financiero. Bloqueé la tarjeta y la eliminé como usuaria autorizada. Revisé la cuenta compartida. Aparte del gasto grande del viaje, no vi nada sospechoso. Luego cambié todas las contraseñas que pude, Netflix, Internet, servicios, incluso la app del supermercado. No quería que siguiera colgándose de nada mío. Después vino el anillo. Lo compré en una joyería llamada Piedra Azul. Llamé y conté lo ocurrido, sin dramatismos, solo con hechos. Les expliqué que se adquirió bajo un compromiso que ya no existía y que no quería que siguiera en circulación. El tipo que me atendió, se llamaba Damián, un genio. Ni se sorprendió. Me dijo, te sorprendería saber cuántas veces pasa esto. Me explicó cómo iniciar un reclamo legal por si ella se negaba a devolverlo. Como no estábamos casados, aún podía solicitar legalmente la devolución, ya que el regalo se hizo bajo la promesa de matrimonio, y esa promesa se rompió. Le pregunté qué pasaba si lo vendía antes. Me respondió, ese ya sería otro problema legal, pero sería responsabilidad de ella, no tuya. Perfecto. Reservé una cabaña en las montañas para el fin de semana siguiente. Sin señal, sin conflictos, solo árboles, silencio y tal vez un asado sencillo. Mientras ella se descubría, yo recuperaba el control de mi vida. Todavía no le había dicho nada, ni un mensaje, nada de confrontaciones. Quería que creyera que todo seguía igual, que podía volver de su escapadita y encontrarme como siempre, esperándola con comida caliente y una sonrisa. Porque lo que quería realmente era ver su cara al entrar por la puerta. Esa expresión cuando notara que todo se había terminado. Me escribió un par de veces durante el viaje. Mensajes cortos, fríos. Espero que estés bien, este lugar es muy tranquilo. Cosas así. Yo respondí con la misma energía, lo justo para que pensara que todo estaba normal. No era por jugar con ella, simplemente ya no tenía nada más que decirle a alguien que, en silencio, ya estaba sacando de mi vida. Para el tercer día, dejó de escribir. Ni un buenas noches. No me sorprendió, solo confirmó lo que ya sospechaba. No estaba sola, y claramente no había superado a Iván. Mientras tanto, seguí organizando todo. Pedí un día libre en el trabajo y dejé en orden lo necesario. Me quité de las cuentas de servicios, solicité terminar el contrato de alquiler. Por suerte, el dueño del departamento me conocía y fue comprensivo cuando le di una explicación general. Agendé una mudanza para la semana siguiente. No tenía mucho, y la mayoría de las cosas estaban a mi nombre. Les pedí que hicieran todo en un solo día, sin contacto, sin complicaciones. Uno a uno, fui eliminando sus rastros de mi vida. No por odio, sino porque no quería seguir fingiendo que éramos algo que ya no existía. Y lo curioso es que, en rupturas como esta, no son los grandes gestos los que duelen, son las pequeñas tonterías, como cuando empacando la cocina,
encontré la taza que me regaló en nuestro primer aniversario. Decía, eres mi notificación favorita. En su momento me pareció lindo. Ahora me parecía una burla. El día que volvió, yo ya estaba preparado. Me levanté temprano y empaqué todo, menos una silla, una sartén y una mesa plegable. Sus cosas las dejé intactas. Eso iba a formar parte de la conversación. Si las quería, que viniera alguien a buscarlas. Yo no iba a cargar cajas de recuerdos ni discutir sobre qué licuadora le tocaba a quién. Cerca de las 4 de la tarde, escuché la llave en la cerradura. Entró como si volviera de un spa, bronceada, sonriente, peinada, con sus gafas grandes y su valija rodando detrás. Se sorprendió al ver el departamento casi vacío. ¿Dónde está la tele?, preguntó. Ya no está. La vendí, le respondí sin rodeos. Ya no me interesa ver nada. Intentó reírse, pero se le quebró la voz. ¿Pasó algo? No le di vueltas. Me paré y dije, sé lo de Iván. Vi el reflejo en tus gafas. Encontré los correos. Sé a dónde fuiste. Así que sí. Pasó algo. Se quedó helada, como si su sistema se reiniciara. No tenía lista una mentira. ¿De qué hablas?, balbuceó. Levanté las cejas. No hagas eso. No nos faltes el respeto fingiendo. Y entonces, no lo negó. No realmente. Empezó a justificarse. No fue intencional, Miguel. Estaba saturada y él ya estaba allí y simplemente. No fue intencional. Pero el pasaje lo compraste hace 3 semanas, la interrumpí. Se quedó callada. Le dije que no estaba enojado, ni siquiera dolido, solo estaba acabado. Le dejé claro que no había forma de salvar esto, que uno no engaña a quien dice querer para siempre, y mucho menos usando su dinero. Entonces intentó girar la conversación, que yo era demasiado estructurado, emocionalmente distante, que le faltaba espontaneidad. La dejé hablar un minuto y luego saqué el teléfono. ¿Esto es lo suficientemente espontáneo para ti? Le mostré el correo confirmando la venta del anillo. Sí. Lo vendí. Buen precio, además. Abrió los ojos como platos. ¿Vendiste el anillo? No iba a dejar una equivocación de $6.000 guardada en una caja solo porque tú no supiste comportarte en Francia, le dije. Tal vez fue duro, pero ya estaba cansado de tener tacto. Se sentó en silencio. Entonces soltó, ¿de verdad vas a tirar 5 años así como así? Encogí los hombros. Tú los tiraste primero. Yo solo estoy limpiando los escombros. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, como una adolescente castigada. Al final, le dije que tenía 2 días para recoger sus cosas. Después de eso, las enviaría a un depósito a su nombre. Podría ir a buscarlas cuando quisiera. Se fue casi sin hablar, y yo me quedé solo en ese departamento medio vacío, sintiendo algo que no había sentido en semanas, alivio. Sin gritos, sin dramas, sin discursos de despedida. Solo la verdad y un cierre limpio. Ese fin de semana, me fui a la cabaña en las montañas. Solo yo, una fogata encendida, una bolsa de malvaviscos y un silencio tan profundo que parecía irreal. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que algo malo estuviera a punto de suceder. Pensé que después de eso todo había terminado. Hablamos. Ella no puso demasiada resistencia. No hubo discusiones, ni gritos, ni necesidad de involucrar a nuestras madres. Le ofrecí una salida limpia y tranquila. Imaginarías que después de destruir una relación de 5 años, alguien se retiraría discretamente. Pero no fue así. Una semana después, mi teléfono empezó a sonar más de lo habitual. No era Daniela directamente, ya la tenía bloqueada, pero empezaron a llegar mensajes de conocidos. Un amigo con el que no hablaba desde hacía meses me escribió, ¿en serio la dejaste tirada en Europa? Otro mensaje decía, me contaron que vaciaste el departamento y desapareciste. ¿Qué pasó? Me reí. Resulta que Daniela estaba armando su propia campaña de relaciones públicas, contando que la había abandonado. Pintaba el cuadro de una prometida agotada emocionalmente que se fue de viaje para cuidar su salud mental. Al volver, encontró sus cosas empacadas y el departamento cerrado con llave, como si yo fuera un agente de desalojo. Lo que convenientemente omitió fue que ese viaje lo pagó con mi tarjeta de crédito, y que se fue a Europa a encontrarse con su ex, Iván, en un balcón privado. Al principio pensé en dejarlo pasar, que cada quien creyera lo que quisiera, pero con el tiempo entendí que no se trataba solo de un desahogo, estaba construyendo una historia en la que yo era el villano, y yo no estaba dispuesto a dejar que me hiciera pasar por un monstruo sin decir nada. Así que hice lo que cualquier hombre organizado, con carpetas de recibos bien ordenadas, haría. Armé un archivo en Google Drive titulado Cronología de los hechos. Incluí el cargo de la tarjeta, el recibo del vuelo que llegó a nuestro correo compartido, la foto que ella subió a Instagram donde se reflejaba Iván en sus gafas de sol, y una imagen comparativa con una publicación de él en el mismo resort. También incluí un PDF con la confirmación de la venta del anillo de compromiso, por si hacía falta. No se lo mandé a todos, no soy tan mezquino, pero sí a quienes me preguntaron. Si alguien viene por la verdad, yo se la doy completa. La mayoría dejó de insistir después de eso. Algunos incluso me pidieron disculpas por haber asumido lo peor. Un par confesaron que siempre sospecharon que Daniela tenía una inclinación por el drama. ¡Qué sorpresa! Claro, también hubo algunos incondicionales de su lado. Gente que se tragó su versión entera. Una amiga suya, llamémosla Jenny,
Me escribió un mensaje largo diciendo que debí comportarme como un hombre y darle la oportunidad de explicarse. Señora, se explicó perfectamente. La explicación estaba reflejada en sus gafas. Pero lo más inesperado fue un mensaje de Maya, la mejor amiga de Daniela, la misma que solía llamarme señor Excel porque me gustaba presupuestar, la que dejaba corazones en cada una de sus fotos provocativas incluso después de que terminamos. Su mensaje llegó tarde en la noche. No hubo saludo, ni emojis, solo un necesito decirte algo. Estuve a punto de ignorarla. Pensé que sería otra excusa o una defensa más de Daniela, pero algo me hizo abrirlo. Tal vez curiosidad. Tal vez necesidad de cerrar un ciclo. Lo que leí me dejó helado. Decía que ella sabía del viaje, que no quería saberlo, pero lo sabía. Daniela le había contado que Iván la había invitado y que solo iban a hablar. Maya le dijo que estaba mal, que debía decírmelo. Daniela prometió hacerlo y aún así compró el vuelo. Eso ya habría bastado para que la bloqueara, pero Maya siguió escribiendo. Me confesó que no tuvo el valor de advertirme, que esperaba que no fuera lo que parecía, que solo fuera un error. Pero después Daniela subió esa foto, y al ver el reflejo de Iván, lo supo. Y aún así, se quedó callada. Me dijo que no buscaba justificar nada. Solo quería decirme que merecía algo mejor y que había roto su relación con Daniela. Que ésta la culpó de todo y dijo que yo la había tendido una trampa. Eso fue lo último para ella. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. No porque dudara de lo que decía, sino porque fue la primera vez que alguien del entorno de Daniela se acercaba a la verdad. Y, siendo honesto, no me sentí reivindicado. Solo cansado. Cansado de proteger a gente que nunca se hacía cargo de sus actos. Pero aún así, lo agradecí. Le respondí simplemente, gracias por decírmelo. Espero que encuentres mejores amistades también. Ella reaccionó con un corazón. Y ahí terminó. Después de eso, las cosas se calmaron. Me mudé a un departamento nuevo, más pequeño, más silencioso, sin recuerdos acechando en cada esquina. Compré un televisor más barato, armé un escritorio y hasta empecé a dormir mejor. No me había dado cuenta de lo tenso que vivía hasta que estuve solo, sin tener que preguntarme si alguien me estaba mintiendo. Pero como a Daniela le encantan los giros de guión, un día recibí un correo desde una dirección nueva, justiciaparadaniela@loquesea.com. No estoy inventando. Ese era el remitente real. El asunto decía, acción legal por daño emocional y apropiación indebida de bienes. Me quedé mirando la pantalla pensando si era una broma o una pieza de teatro experimental. El correo era una larga perorata en 6 párrafos donde me acusaba de todo: abandono, abuso financiero, y hasta de usar el control como arma y revocar unilateralmente el acceso a recursos compartidos sin consentimiento. Tuve que leer eso 2 veces. ¿Recursos compartidos? Ella reservó un retiro de pareja con su exnovio. ¿Qué recursos compartíamos ahí? También exigía que le devolviera el anillo, el mismo que ya había vendido. Afirmaba que era un símbolo de compromiso y, por tanto, un regalo permanente. Supongo que se saltó la parte en la que compromiso no suele incluir vuelos a Francia con tu ex. Así que respondí. Adjunté un PDF titulado Hechos por encima de sentimientos, ordenado, claro, con todo, captura del cargo de su vuelo en la tarjeta, su reserva a su nombre, incluso una carta notariada del joyero que explicaba que el anillo se vendió como recuperación de un bien ante incumplimiento de compromiso verbal. Cerré el mensaje con una sola línea: te deseo lo mejor. Por favor, no me contactes de nuevo. Bloqueé su dirección. Así, sin más. Porque sí, intentó darle la vuelta a todo y pintarme como el villano. Pero los hechos son tercos y las pruebas no mienten. Puedes hablar lo que quieras en grupos de chat o escribir frases llenas de indirectas en redes sociales, pero tarde o temprano alguien va a pedirte pruebas. Y cuando llega ese momento, lo único que tienes es tu propio reflejo, tu propio desastre. Ella pensó que yo iba a quedarme en silencio, dejando que me retratara como un monstruo insensible. Pero en lugar de defenderme, recopilé todo lo necesario como si estuviera armando una exposición digital de sus mentiras. Y luego, simplemente la dejé al descubierto. No hay nada que se compare con dejar que la verdad hable sola. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué, porque personas como Daniela no se retiran en silencio. No asumen responsabilidad. Ellas intentan un regreso triunfal. Todo comenzó cuando me escribió una antigua conocida, Denise. Nunca fuimos cercanos, pero siempre ha sido de esas personas que se enteran de todo antes que nadie. Me envió una captura de pantalla de la nueva cuenta de Instagram de Daniela. Había cambiado totalmente su imagen, ahora era casi una influencer. En su biografía ponía frases como sanando y creciendo, sin contacto con la negatividad. Sus publicaciones estaban llenas de frases del estilo: por fin dejé una relación que apagaba mi esencia, o a veces hay que volar para encontrarse a uno mismo. En una foto borrosa de una playa escribió: gracias al hombre que me recordó quién soy. Ni siquiera me enojé, me reí, porque llega un punto en que el nivel de falsedad es tan obvio que no puedes hacer más que reírte. Y ahí estaba yo. Empezó a mostrar en redes a Iván, como si fuera la encarnación de su redescubrimiento personal. Claro que omitió el pequeño detalle de que fue a visitarlo con mi dinero,
y que al regresar ya no le quedaba nada en pie. Pero lo mejor estaba por venir. Recuerdo que mencioné que había perdido su trabajo en marketing poco antes de que todo explotara. Lo que no conté fue que su antigua empresa le dijo que quizás, más adelante, podría volver. No era seguro, pero valoraban su trabajo y no había salido mal con ellos. Según su versión, se había ausentado temporalmente por asuntos familiares, una excusa ambigua, perfecta para evitar preguntas. Le dijeron que se comunicarían con ella si surgía una vacante en los próximos meses. Avanzamos hasta la etapa post-ruptura con Iván. Ya sin ahorros, los que no gastó en croissants y spas de hotel, decidió intentar volver a su antiguo empleo. Supongo que pensó que ya había pasado suficiente tiempo como para convertir su escapada en una especie de retiro espiritual por salud mental. Pero ahí está el problema de vivir en modo influencer, olvidas quién está viendo. Una excompañera suya, que creía su amiga, vio sus publicaciones. Las frases sobre escapar de lo ordinario, las fotos con Iván de fondo, la etiqueta en un resort bajo el título Nuevos Comienzos. Todo eso fue enviado directamente a Recursos Humanos. El correo fue breve y educado. Hola, quería informar que la licencia de Daniela quizás no fue por motivos familiares. Estas publicaciones son públicas. ¿Y listo? A los pocos días, Denise volvió a escribirme. Me dijo que Daniela estaba hecha un mar de gritos en sus close friends. Yo estaba bloqueado, obviamente, pero ella me pasó lo esencial. Daniela se quejaba de que la gente no la dejaba vivir, de que la envidia lo arruinaba todo. Decía que sus excompañeros no podían soportar su evolución y que estaban tratando de sabotear su futuro. Mientras tanto, en Recursos Humanos tomaron una decisión tajante, vetada, sin segundas oportunidades, sin referencias. No hicieron falta mis manos. Yo no llamé a nadie, no publiqué nada. Estaba demasiado ocupado recuperando mi vida. Unos días después, me llamó mi madre. Había escuchado algunas cosas por ahí, así que le conté todo, sin filtros. No se alteró, ni se alegró por mi sufrimiento. Solo dijo, no perdiste a una buena mujer, perdiste a una actriz muy convincente. Incluso mi padre, que casi nunca opina sobre mis relaciones, solo añadió, qué bueno que se fue. Te veías agotado desde hace meses. Más tarde, mi hermana me envió un mensaje, orgullosa de ti por no haberte derrumbado. No hubo reuniones familiares ni conversaciones profundas. Solo apoyo sereno. El tipo que te recuerda que tu base sigue firme incluso si el resto de la estructura se desmorona. Ese fin de semana me invitaron a cenar, sin presiones, sin hablar del tema. Solo buena comida, risas y tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme. Ya no era el tipo que intentaba juntar los pedazos. Solo era yo, y al parecer, seguía teniendo un lugar en la mesa. Para entonces ya estaba saliendo con alguien. Se llama Natalie. Trabaja en ciberseguridad y puede detectar un intento de estafa en segundos. Así que no creo que Daniela tuviera ni la más mínima posibilidad de volver a meterse en mis cuentas. Pero lo importante es que Natalie es genuinamente amable. No de esa amabilidad que se cobra con culpa o chantajes emocionales. Es alguien que de verdad escucha cuando pregunto cómo estuvo mi día. Cocinamos juntos, nos reímos de tonterías por internet, y me hace sentir que puedo ser yo mismo sin miedo. Le conté todo, desde el principio, sobre Daniela, lo que pasó. Pensé que si iba a juzgarme, mejor que lo hiciera desde ahora. Pero no lo hizo. Solo dijo, parece que esquivaste una bala disfrazada de compromiso. Y sí, tenía razón. En su momento pensé que Daniela y yo estábamos construyendo algo real. Pero con el tiempo entendí que mientras yo ponía los ladrillos, ella planeaba la salida. Y lo más triste es que no me di cuenta, porque no quería verlo. Estaba tan concentrado en hacer que funcionara, que ignoré lo evidente, que era una relación completamente desequilibrada. Y ahora, al mirar atrás, veo las pequeñas señales que en su momento no quise ver, como cuando me decía que era demasiado robótico por seguir rutinas, o cuando me acusaba de arruinar el ambiente si preguntaba por el presupuesto. Durante mucho tiempo pensé que simplemente estaba siendo aburrido, pero con el tiempo entendí que en realidad estaba siendo responsable. Daniela, en cambio, solo buscaba a alguien que financiara sus caprichos impulsivos sin hacer preguntas. Y claro, eso no era yo. Ahora ella tiene su mundo soñado, pero lo habita sola. Vive de nuevo en casa de su madre, ha sido bloqueada en su antiguo trabajo, ignorada por ese príncipe francés que tanto idealizó, y lucha por reconstruir una reputación que ella misma destrozó. Mientras tanto, yo tengo paz, tengo tranquilidad, y tengo a alguien a mi lado que valora la honestidad como algo atractivo. No te voy a mentir, hay días en los que me siento un poco ingenuo, preguntándome cómo no vi todo antes. Pero luego me recuerdo que la gente miente, que ocultan cosas, y confiar en alguien no fue el error. El error fue pensar que ella era digna de esa confianza. Uno no puede controlar lo que otra persona decide ser, solo puede decidir cuánto tiempo está dispuesto a quedarse sentado fingiendo que todo está bien. Y yo finalmente decidí levantarme y alejarme de esa mesa. Aún así, Daniela necesitaba una última escena, algo inesperado, fuera de lugar y completamente innecesario. Era un domingo con clima templado. Estaba en mi nuevo departamento, ese que no guarda ninguna memoria de amores fingidos ni fotos ensayadas para redes sociales. Sentado en el sofá,
con la laptop sobre las piernas, toqueteando código sin un objetivo claro, solo por el placer de la calma. Natalie, mi pareja actual, estaba en la cocina. Llevaba mi sudadera, le quedaba grande, y bailaba fatal al ritmo de una lista de canciones de los 2000 mientras preparaba panqueques de banana. La casa olía a vainilla, masa y tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese lugar era un hogar, no una sala de espera para la próxima decepción. Entonces, alguien tocó la puerta. No pensé mucho en ello. Supuse que era el vecino, algún paquete o incluso un repartidor perdido, lo cual ya había pasado varias veces. Natalie, como siempre con iniciativa, dijo, yo abro, y fue hacia la puerta. Y entonces escuché esa voz que no había oído en semanas, dulce en apariencia, pero forzada. El tono que Daniela usaba cuando estaba nerviosa y trataba de fingir que todo estaba bajo control. Esa voz que solía sacarla de cualquier problema, hasta que llegaron las pruebas. Hola, ¿está Brice? Natalie se quedó quieta un segundo. Luego contestó con calma. Sí, está. ¿Quién eres tú? No hacía falta que mirara. Sabía perfectamente quién era. Cerré la laptop, me levanté y caminé hasta la entrada. Y ahí estaba Daniela, de pie en el pasillo, como si esperara que todo terminara con un aplauso. Cabello arreglado, maquillaje impecable y un abrigo exagerado que dejaba claro cuánto tiempo había ensayado esa visita frente al espejo. Del otro lado, Natalie, con su cabello recogido en un moño desordenado, usando mi ropa, segura de sí misma y sin paciencia para dramas innecesarios. Los ojos de Daniela se abrieron con sorpresa. No esperaba que otra mujer abriera la puerta, y mucho menos que esa mujer estuviera tranquila, cómoda y evidentemente instalada en mi vida. Vaya, dijo, mirando por encima del hombro de Natalie, directo hacia mí. ¿Tan rápido te olvidaste? Me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos y respondí, sin perder la calma. Rápido. Creo que engañarme en otro país aceleró un poco las cosas. Eso no le cayó bien. Solo quería hablar cara a cara, insistió. Asentí despacio. Perfecto. Yo no. Ella volvió a mirar dentro del departamento, buscando algo. Su rostro empezó a tensarse. Pensé que quizá te gustaría escucharme. Ya lo hice. Lo dijiste todo en esa factura desde Niza. Y en ese correo lleno de drama emocional. Así que no, ya no necesito escuchar nada más. Natalie, sin inmutarse, se apoyó contra la pared, mirándola con una expresión que decía, no necesito sentir celos de esto. Es patético. Daniela intentó una sonrisa. Brice, fueron 5 años juntos. Pensé que al menos serías un poco más respetuoso. La interrumpí. Como tú lo fuiste con nuestra relación mientras estabas descalza en un hotel francés con tu ex. Su rostro cambió otra vez. Parecía buscar la máscara adecuada, pero ya todas estaban gastadas. Lo perdí todo, dijo, con la voz temblando ligeramente. El trabajo, mi reputación, el lugar donde vivía. Pensé que podrías entender. Suspiré, sin rabia, sin sarcasmo, solo con una certeza tranquila. Y lo hice. Por eso te dejé ir en paz. Por eso no arruiné tu vida. Lo hiciste tú sola. Entonces Natalie intervino, firme pero educada. Deberías irte. Ya dijiste lo que querías. Él siguió adelante. Daniela parpadeó, como si la hubieran abofeteado. Y ahí fue cuando se dio cuenta de verdad. No era una pausa, ni una historia pendiente. No era una herida que aún sanaría. Era el final. Abrió la boca, quizás para decir algo más, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Natalie cerró la puerta con suavidad, sin aspavientos. Solo giró la manija y la puerta quedó cerrada, como quien pone punto final a un capítulo que ya no merece más lectura. Nos quedamos unos segundos en silencio, sin necesidad de palabras. Luego me miró y soltó una risa corta, algo incrédula. Vaya energía la de esa mujer, dijo mientras se alejaba hacia la cocina. Yo solté una carcajada que me nació del pecho, esa que no es forzada ni amarga, sino limpia. De esas que vienen cuando el cuerpo por fin deja de tensarse. Nos sentamos de nuevo en el sofá, y entre bocado y bocado de panqueques fríos, terminamos viendo un documental sin sentido sobre pingüinos y viento en la Patagonia. No hubo grandes gestos, ni frases profundas, ni promesas eternas. Solo tranquilidad. La clase de calma que uno empieza a valorar de verdad cuando ha pasado demasiado tiempo entre tormentas. Y ahí, entre risas tontas y miradas cómplices, supe que no necesitaba una explicación más, ni un cierre dramático, ni siquiera un lo siento bien armado. A veces el verdadero final no es una discusión pendiente o una súplica que llega tarde. A veces el verdadero final es una puerta cerrada sin odio, una tarde sin sobresaltos, y la certeza de que no quieres volver a ese lugar, ni siquiera por curiosidad. Esa fue su última escena, y esta, sin que ella lo sepa, fue la mía, quedarme aquí, tranquilo, mientras afuera todo sigue girando.